Shalom familia, bendito es el nombre del Señor, bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. ¿Y quién vino en el nombre del Señor? Yehoshua Mashiach, así es. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos tener salvación. Familia, hoy en día, como bien estábamos estudiando por la mañana, donde le llamamos a lo bueno malo, a lo malo bueno, a lo que es justo injusto y a lo que es injusto le llamamos justo, donde podemos gozarnos muchas veces, aunque nosotros no lo conozcamos, con la injusticia, aunque podamos ver cosas que para nosotros nos parece gracioso y se nos parece muy como divertido, pudiera ser cosas que son aberrantes y que van en contra de la voluntad del Señor. Hoy en día estamos inmersos, desgraciadamente, en un mundo que está caído, en un sistema que está completamente corrompido por el maligno. Todo el mundo conoce sus nombres: el mentiroso, el acusador, el diablo, el malo, el enemigo, el adversario, el Satán, que Satán significa adversario. Y bueno, todo el mundo conoce sus atributos y todo el mundo muchas veces los manifiesta. Muchas veces mentimos, muchas veces robamos, muchas veces adulteramos con nuestro corazón, muchas veces vemos cosas que no tenemos que ver, oímos cosas que no tenemos que oír, y muchas veces nosotros, cuando estamos haciendo este tipo de cosas, estamos alzando los atributos ¿de quién? De Satán, del enemigo, del maligno, del malo, del diablo, del acusador, etcétera, etcétera. Y entonces, esto es el común denominador, el común ser y el deber ser, desgraciadamente, de todos aquellos que están bajo el gobierno de Satán, del mundo. Pero no así de los que hemos sido llamados de ese mundo de tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. ¿Por qué lo digo? Porque no tenemos la misma naturaleza que teníamos antes. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque dice la Escritura: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no verá el reino de los cielos. Ahora, esto lo dice el Señor no para que cuando muramos físicamente sea tomado como un nuevo nacimiento y seamos llevados al plano espiritual, sino lo dice en el momento en que tú y yo hemos escuchado el Evangelio, hemos escuchado la voz de Elohim, y en ese momento, cuando somos convencidos de nuestra maldad, cuando somos convencidos por el Señor de nuestra inmundicia, de nuestra suciedad, de nuestra iniquidad, de todo lo que tiene que ver con perversión, y nos damos cuenta de que el pago o el juicio o la retribución para todas estas cosas es la muerte, pero no la muerte física, sino la muerte segunda. Entonces, ¿qué es lo que solemos hacer cuando nos damos cuenta? Pedir ayuda. Auxilio, auxilio, socorro, mayday, mayday, auxilio. ¿Y qué es lo que sucede cuando dice: Armando, viene alguien y te dice: Armando, debido a tu condición a la que te encuentras, vas a morir pasado mañana? ¿Qué harías tú? ¿Te alarmarías? ¿Y qué pedirías? Ayuda, ¿no es así? Pedirías auxilio, pedirías el oportuno socorro, pedirías ¿qué? Ayuda. Pues bueno, cuando el Señor te manifiesta que a causa de la maldad que hay en tu corazón, en mi corazón, en nuestro corazón, a causa de la maldad que ha imperado durante muchos años en nuestra vida, estamos condenados a morir pasado mañana. Y digo pasado mañana por este dicho que dice que la vida dura ¿qué? 3 días, y ya han pasado 2. Por lo tanto, nos quedaría un día de vida. Y si alguien viene y te dice esto, debido a lo que has hecho y lo que has vivido y a la forma en la que has conducido tu vida, te queda solamente un día de vida, ¿qué es lo primero que harías tú? Pediría ayuda. Bueno, esa ayuda se manifiesta juntamente con la manifestación del problema. Cuando se nos revela el gran problema de pecado que tú y yo tenemos, que se llama ¿qué? El pecado. El problema que se llama ruptura espiritual, el problema que se llama caída, depravación, maldad. Cuando se nos manifiesta y se nos revela este asunto, el Señor dice: tranquilo, sé que te alarmaste,
sé que entraste en un estado de desesperación, porque nadie, a menos que a mí, ¿no? Que digan, te quedan 3 días de vida, yo estaría gozosísimo, yo creo, ¿no? Y mal dicho, porque quizá puedo estar haciendo lo que me quedarían en esos 3 días por hacer. Pero bueno, pero a nadie le gusta saber que va a morir. A nadie. A nadie le gusta que le digan el día de mañana vas a morir. Entraría en un estado de shock, entraría en un estado de pánico, entraría en un estado de alerta, entraría en un estado de desesperación. Pero, así como el Señor te dice vas a morir, dice la Escritura que el conocimiento de la ley nos da la razón de ¿qué? De que moriremos a causa de nuestro pecado. ¿No es así? Por haberse multiplicado la maldad. ¿Y qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es la muerte, pero no lo deja así. ¿Qué dice? Coma y continúa. ¿Qué dice? Mas el regalo inmerecido de Adonai trae vida eterna. El Señor te dice primeramente que eres un pecador y que a causa de tu pecado vas a morir, y no te deja allí. Ay, ¿qué voy a hacer? No, que voy a morir. No. Señor, ¿para qué me dijiste eso? Claro, yo te lo dije para que seas consciente. Y una vez que eres consciente, ¿qué es lo que sucede? El Señor no va a hacer todo para nosotros. Claro. Esto nos incumbe a nosotros. Hay personas que tú le dices, te queda un día de vida y te dice, vale. Y a ti seguro te quedarán 2, no sé. Pero si hay personas que estiman su vida y viene una persona y les dice, te queda solamente un día de vida, seguramente esta persona caiga como en ese túnel, la luz al final del túnel. Vea su vida pasar en un día, en 30 minutos, en 30 segundos. ¿Y por qué digo todo esto? Porque juntamente con el juicio viene la resolución. Hay personas que son juzgados y no quieren la resolución. Dicen, vale, te toca morir, vale, cadena perpetua, vale, sentencia de muerte, vale, silla eléctrica, vale. Pero hay personas que dicen, por favor, dame una oportunidad. Por favor, ¿qué puedo hacer para remediar? Actualmente no existe la cura para el problema del pecado de forma natural y humana. No existe ni existirá. Pero hubo alguien que proveyó esa cura para que tú no mueras el día de mañana, sino que a partir de que tú mueras físicamente puedas empezar a vivir verdaderamente. Y esa se llama vida eterna. El Señor te dice, la paga del pecado es la muerte, pero mi regalo inmerecido es vida eterna. ¿Quién quiere el pecado? ¿Quién quiere la paga del pecado? ¿Quién quiere el regalo inmerecido que trae perdón, que trae liberación, que trae sanidad, que trae redención, que trae restauración y que trae vida eterna? ¿Quién lo quiere? Cuando somos conscientes de nuestra maldad, lo primero que pedimos es ayuda. David, tienes esta enfermedad. Ok, médico, ayúdame. ¿Qué puedo hacer para poder controlarlo? ¿Qué puedo hacer para eliminarlo? ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues en este caso el Señor lo único que nos pide es que seamos conscientes de nuestro pecado. Porque la conciencia del verdadero pecado y la verdadera conciencia nos guiará al verdadero arrepentimiento. Al arrepentimiento genuino, al que no es remordimiento, al que no tiene nada que ver con le pegué a mi hermano, me sentí mal, le dije perdóname, pero al rato le vuelvo a pegar, sino con un desprendimiento, con un despojo, con una cesación, dejar de hacer lo que me estaba llevando hacia la muerte y comenzar a vivir de otra forma de vida que no me lleve a la muerte. Bien, ¿por qué les digo esto? ¿Qué tan importante es para el creyente conocer la ley de Dios? ¿Ustedes qué piensan de esto? Para ustedes, ¿qué tan importante es entender y conocer la legislación del Señor al que dice servir? ¿Alguien me podría decir brevemente? ¿Qué tan importante es para ti conocer la ley de Dios?
Hombre, es tan importante como el hecho de conocer a Dios mismo. Además vital, porque si no conoces cómo debes conducirte, pues al final terminas yendo en contra. Algo que no nos dijeron cuando estábamos en el kinder del Señor, cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón, cuando hicimos una oración mística de cerrar los ojos, de repetir palabras que me dijeron que repitiera, después de haber sentido quizá algo, un rayo que atravesó de abajo para arriba, de arriba para abajo, un temblorcito, alegría, paz, gozo, algo que alguien no dijo cuando estábamos pasando por estos principios es: para poder tú continuar con una vida que le agrade al Señor, debes vivir para el Señor. Muchas veces nosotros en el plan evangelístico, ¿qué era lo que hacíamos? Orábamos por una persona que se sentía mal, esta persona necesitaba ayuda, le decíamos: hay alguien que quiere ayudarte, hay alguien que quiere restaurarte, hay alguien que quiere sanarte, hay alguien, y esa persona se llama Jesús o Yeshua. ¿Quieres ser ayudado por? Sí, yo quiero ser ayudado. Bueno, repite estas palabras. Y les guiábamos en una oración que no viene en la Torá, que no viene en la Biblia, una oración que se sale del contexto exegético, del contexto escatológico y del contexto bíblico, una oración que lo único que genera es una emoción en tu vida, en tu corazón y en tu mente. Y después de que guiábamos a estas personas por medio de esta oración, le decíamos: bueno, pues, ¿qué sentiste? Y automáticamente nosotros hacíamos que las personas que se sintieran como que hubieran sentido algo. Casualmente, mientras estábamos orando, pasó una rafaguita de viento, de esas de que vienen y que van, que todo el mundo siente, y agarró y dije: bueno, pues yo sentí como ese frescor, yo sentí una rafaguita de viento. Casualmente pasó algo, escucharon algún ruido, pasó algo, sintieron algo. ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros, nuestra fuerza para seguir predicando es escuchar las sensaciones que escuchaba o que sintió o que vio o que entendió la persona a la cual estábamos predicando. Y entonces, si esta persona sintió algo, le decíamos: pues bienaventurado eres, porque hoy hay gozo en los cielos, porque cuando un pecador se arrepiente, ¿pero se arrepiente de qué? Le predicábamos de la salvación sin haberles predicado de la justicia del Señor. Sin justicia del Señor no puede haber salvación. ¿Me explico? Hay muchas personas al día de hoy que dicen: gracias, Señor, por haberme salvado de... Gracias, Señor, porque tú me salvaste de la muerte. Pero hay muchas personas que no llegaron al conocimiento de ello. Hay muchas personas que solamente estaban siendo maltratados por sus familias, estaban siendo humillados por sus jefes, estaban pasando por una necesidad física de enfermedad, y ellos necesitaban ayuda, ellos necesitaban una palabra de vida. Y entonces tú le vienes y le dices: ya eres salvo. Después de que haber repetido estas palabras y que tú creíste lo que dijiste, pues oye, lo necesito. Si tú me dices, pues vale, pues ya eres salvo. ¿Pero salvo de qué? Porque siguió esta misma persona haciendo las mismas cosas. Oraron afuera de un hospital, y después de que se fue la persona, habiendo recibido a Jesús o a Cristo en su corazón, se fue a su casa y siguió viviendo de la misma forma en la cual vivió desde el principio. ¿No? Después de haber orado en los juzgados porque le iban a quitar a su familia, y esta persona, bueno, sintió ese aliento, ese ánimo, esa palmadita que dice: tú puedes, y haber recibido a Jesús en su corazón, y llegó a su casa del juzgado y volvió a ser la misma persona que era antes. Porque ¿sabes lo que sucedía? Nosotros no conocíamos el proceso de salvación para nuestra vida. ¿Pero qué dices, tío? ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo que hay protocolos de salvación? Claro que sí. Porque sin convicción de pecado nadie va a poder aclamar a un Salvador. Sin convicción de muerte y de justicia, nadie podría necesitar al Señor para que le salve. ¿Sí me explico? Y eso es lo que sucedió. Que no fuimos formados, que no fuimos capacitados.
Shaul, Pablo, después de que conoció a Yehoshua HaMashiach, físicamente no, pero le habló directamente, ¿qué fue lo que hizo Pablo? ¿Agarró y empezó a predicar? No. Hermanos, empezó a decir, oigan, Jesús es verdadero, sí es verdad, miren que... No es así. La Torá testifica que después del encuentro de Pablo con Jesús, con Yehoshua, pasaron hasta 14 años después, cuando Pablo empezó a ejercer un ministerio correcto. ¿Por qué? Porque era necesario que Pablo desaprendiera, se desintoxicara, se desinflamara de todo lo que él había pensado que era justicia y empezara a conocer la verdadera justicia. 14 años puede ser poco, ¿no? Y 14 años tú puedes decir, wow, 14 años, claro. La Torá te lo describe como un punto y en el versículo siguiente dicen que luego él empezó a predicar de donde fue. Y que dijeron, ¿pero qué es esto? ¿No es el que nos perseguía? Pero no pasó poco tiempo. Hubo un proceso. El día de hoy estamos acostumbrados a que si queremos ver una película, no me espere yo a la matiné o al estreno. ¿Me explico? Estando en Europa, si se estrena en América, pues ya andas buscando en páginas cambiándoles el VPN o el VPN, como dicen aquí, para poder tener alguna referencia. Si queremos ver Godzilla y la van a dar, como dicen aquí, la van a echar en la tele o lo van a dar la programación el día domingo a las 7 de la tarde, pues tú vas a Netflix, tú vas a YouTube, tú vas a cualquier plataforma y pones Godzilla y dices, yo no tengo que esperarme hasta el domingo. Hay artistas que lanzan sus sencillos y ya no tienes que esperar hasta que salga el disco, ¿no? O antes era, ¿cómo se llamaba el otro? El LP, que es el previo al disco, los sencillos. Exactamente, ¿no? Antes yo me acuerdo, ¿no? Cuando salía alguna canción, una canción que me gustaba, que habían puesto un tramito de la canción, decían, esta es tu banda favorita. Tenía yo que esperar en Mix Up cada jueves que se estrenaban los discos. No, los CDs. ¿No? Entonces yo estaba allí en Mix Up esperando a que ya lo trajeran para ponerme los audífonos que te daban ahí y escuchar. Pero tenía que esperar ¿cuánto? Pues el tiempo que queda. Venía con un colega de trabajo y me dice, oye, que fíjate que estoy viendo tal serie. Y yo le dije, pero a mí no me gusta ver las series cuando van episodio por episodio, porque me desespero, yo todavía le dije, ¿no? Y me dice, ese es el sentido de las series, que es por programación, por episodios, para crear en ti, ¿qué? La expectativa, el deseo, para que te abra ya faltan 4 días, ya faltan 5 días para que vuelva el estreno, para el siguiente episodio. ¿Me siguen? Bueno, todo en esta vida, familia, lo que es duradero, lo que es bueno, lo que es correcto, lo que viene de justicia, lo que proviene del Señor, está sometido a un proceso. ¿Ustedes creen que siendo Adonai, creador y hacedor, soberano de todo lo que existe y todo lo que creemos y lo que hemos visto, no era tan sencillo de decir que sea creada la tierra con todas las cosas que con ella requieren que sean creadas? Dio la palabra y de repente, ¡plum! ¿No creen que el creador y hacedor al que adoramos ¿le hubiera podido ser más sencillo? Pero desde el Reshit, desde el principio, desde el comienzo, el Señor nos dice que todo tiene su tiempo, que todo requiere un proceso y que el Señor, después de que hizo el cielo y la tierra, dejó pasar ¿cuántas? El lapso de una luna, o sea, un día, por así decirlo, 24 horas, para poder hacer ¿qué? Lo que seguía. Y al cuarto día la Torá describe que fue hecho esto, y al 5º día esto, y al 6º día esto, y en el 7º día descansó. Por lo tanto, cuando vamos a ver el original dice Yom, y eso es un tiempo del cual un tiempo escondido. Claro. Pero yo, para hacerlo más práctico, hablando de días, sí. Entonces el Señor sometió su creación a un proceso. Para comerte unos frijoles, ¿agarra los frijoles de la bolsa y te los comes ya? No, señores. Para que tú puedas tener frijoles en tu mesa, alubias,
¿qué es lo que tiene que pasar primero? Se tiene que sembrar la semilla. Y luego de la semilla tiene que dar su fruto y luego se tiene que cosechar. Y después de que se cosecha, ¿ya te los puedes comer? No, señora. Tienen que esperar ¿a qué? A que remojarlo, porque hay que remojar para que explote mejor y que no sé qué, hay que limpiarle, hay que quitarles el agua, todo tiene un proceso. ¿Qué sucedería si tú agarraras y dijeras, no me voy a aguantar, voy a agarrar unas semillas porque yo tengo un molinillo que muele semillas y las voy a moler, les voy a echar agua y voy a hacer que el caldo espese y me voy a hacer unos frijoles? ¿Qué sucedería contigo? Te sentaría mal, porque no te sometiste al proceso que verdaderamente requiere hacer unos frijolitos. Pero ¿por qué me estás hablando de todo esto, David? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos estudiando? Es necesario que todo creyente conozca la legislación del Señor, porque la legislación del Señor está llena de procesos, procedimientos, estatutos, incluso mandamientos que se llaman o se denominan jukots o jukim, que estos, aunque no tengas tú el mínimo de conciencia de por qué o para qué, tienes que hacerlos. Estos son los únicos estatutos que el Señor te dice, aunque no los entiendas, aunque no sepas qué hacer, los tienes que hacer. No sabes lo que significa, no sabes lo que trasciende, no sabes lo que está sucediendo, aún así hazlos. Y esto se les ha denominado como jukots o jukim, que son estatutos perpetuos, a pesar de ti y de mí. Esto se debe de seguir cumpliendo día tras día o cada vez que se requiera este procedimiento. Entonces, en la Torah encontramos esta gran riqueza para que un niño pueda caminar. ¿Cuál es el proceso? Para que un niño pueda empezar a hablar, ¿cuál es el proceso? ¿Hay niños que nacen hablando? ¿Amanda? ¿Emet? ¿Hablan? No. Amanda, Emet, ¿caminan? Que son los más pequeñitos de la comunidad. No. Amanda, Emet, ¿ya pueden comer por sí solos? ¿Ya te pueden decir lo que quieren literal y abiertamente? No. Efectivamente, porque tienen un proceso. El proceso para todo el creyente es conocer que hay un juicio. Conocer que hay un Dios que emitirá ese juicio. Conocer que tú y el Dios están separados debido a ¿qué? A la paga del pecado, la retribución de ese juicio. Y luego, ¿el desenlace cuál es? Que el Señor, una vez que te permite conocer tu estado delante del Señor, te dice, esto no se va a quedar así. Tranquilo, Armando. Ya que te di a conocer que estás perdido y que te queda un día de vida, no te voy a dejar así. Te voy a dar ahora algo que tú jamás pensaste que había existido. Te voy a permitir vivir algo que tú jamás pensaste que podías vivir y te voy a dar algo que nunca merecías. El Señor te presenta tu condición. Cuando tú eres conocedor de tu condición, pides ayuda. Y el Señor, así como te presentó la condición, te dice, aquí está la solución. Y la solución es Yehoshua HaMashiach, o sea, alguien que tomó tu lugar para poder poner en paz tu vida con el Señor. ¿Y luego qué sigue? ¿Vivieron felices para siempre? ¿Comieron perdices? No, la Torá describe que para una persona que ha nacido de nuevo es necesario que ¿qué? Que coma, porque es necesario, dice la Escritura en 1 de Pedro, desead como niños recién nacidos la leche materna no adulterada, o sea, no la leche en polvo. No la leche que viene con sulfitos y confitos y tripos y ditos y azúcares añadidos y cereales, no, la leche materna. Ojo, no estoy en contra de las lechitas esas, pero lo que dice la Torah es que lo natural es que agarre su mamá y se lo pegue en el pecho y que el niño reciba todos los nutrientes. ¿Qué es lo que una persona recién nacida, convertida al Señor, debe hacer? Permanecer cerca de Él. Permanecer cerca de Él. ¿Y de qué forma va a permanecer cerca de Él? La Torah, escudriñando
escudriñando la Torá. Pero ¿cómo un bebé va a escudriñar la Torá si no sabe? Entonces, ¿qué sucedió en el concilio de los apóstoles? Cuando venían personas que no eran creyentes, pero de repente el Señor conformó y transformó sus corazones a que se volvieran a Él, y todo el mundo quería seguir a Yehoshua. Y no había todas las personas para poderles dar un entrenamiento a tantísima gente. ¿Qué fue lo que conciliaron estos hombres? Bueno, que primero que nada dejaran tres cosas, se englobaban en tres cosas. Exactamente. ¿No? Que dejaran lo que te llevaba a esos delitos de muerte. Que se le denominan delitos de muerte. En Hechos 15, cuando se hace ese concilio, les dice que todo creyente, son 4 cosas en realidad. Que la primera es que dejen la idolatría, que dejen la inmoralidad sexual en todos sus ámbitos, todo lo que tiene que ver con la sangre. Con la sangre, lo sacrificado, lo comido, exactamente. Pero y luego, que es lo último, que es, creo yo, lo más importante, porque es ahí donde van a poder ellos conocer todas estas cosas, es guardar Shabbat. Guardar Shabbat. Entonces, estas cosas les dijeron los apóstoles. Primero, número 1, dejen la idolatría. Número 2, dejen todo lo que tenga que ver con lo inmoral, lo inmoralmente sexual y todo lo que sea injusto. Y luego lo tercero, todo lo que tenga que ver con la sangre y con lo ahogado, o sea, lo que tenga que ver con homicidios, lo que tenga que ver con comer sangre, con consumir sangre, con comer el animal sin haber derramado la sangre. Exactamente. Y guarden Shabbat. Porque guardando Shabbat, reuniéndose, teniendo comunión con los que aman al Señor y son pueblo del Señor, ustedes poco a poco, y dice la Escritura, de Shabbat en Shabbat tendrán a Moshe, dice, que les declaren el conocimiento de lo que tienen que hacer. Por lo tanto, todo recién nacido debe venir y asistir a un lugar donde se predique la Torá. Claro. Esa persona, si ha sido llamada por el Señor, por mucho que llegue a una iglesia evangélica, por mucho que llegue a una iglesia pentecostal, por mucho que llegue a una iglesia carismática, por mucho que llegue a una iglesia neorreformada, por mucho que llegue a una iglesia bautista, por mucho que llegue a una iglesia adventista, arminianista, calvinista, y podría yo seguir, si ha sido llamado por el Señor, no pasa nada. Porque el Señor poco a poco le irá llamando hacia donde ¿qué? Hemos visto en bastantes haftarots, hasta donde Él hará morar su nombre, en ese lugar donde Él habitará. Y ese lugar donde Él habita se llama Sión. ¿Y quién es Sión? Yehoshua. ¿Y dónde está Yehoshua? Donde todos los que somos creyentes y guardamos sus estatutos, demostrando que somos creyentes, estamos con Él. Entonces, ¿por qué es tan importante para el creyente conocer la legislación de Adonai? Porque si no la conoce, está muerto. Porque si no la conoce, es mejor que no hubiera conocido nada. Porque si no la conoce, no va a saber cómo acercarse al Señor. Y lo más importante, si no la conoce, no va a poder contrastar su vida de pecado con la vida de santidad. Efectivamente. Entonces, a medida de que hemos ido conociendo la voluntad de Adonai, nos vamos dando cuenta, vamos viendo que nuestras formas o maneras de vida son o no son correctas ante Adonai. Y entonces podremos tomar medidas para poder alinearnos o alejarnos por completo del camino que debemos seguir. Cuando vamos escuchando las predicaciones, cuando vamos leyendo poco a poco, yo les he dicho, no se atosiguen de la Biblia. La Biblia va a estar allí. ¿Me explico? El día de mañana la Biblia estará allí. El día pasado mañana la Biblia estará allí, va a estar allí. Pero con un versículo que leas. Luego vas a decir, ay, bueno, ¿y qué sigue de ese versículo? 2 versículos. Luego vas a empezar a leer un capítulo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor, que te ha santificado porque es santo, te llamará a más santidad. ¿Y qué es la santidad? La separación. ¿Y cómo vas a saber tú separarte? Pues cuando tú estudias la Escritura, el Señor te enseña a separarte. ¿A alguien alguna vez le enseñaron cómo separar la clara de la yema? ¿Sí? Pero el que no sabe cómo separar la clara de la yema, ¿qué hace? Desperdicia los huevos.
Porque o agarra una rejilla, o agarra un colador, o se le rompe la yema y se le mezcla con la clara. Pero es necesario que nosotros conozcamos ¿qué? El procedimiento para separar la clara de la yema. Pues eso es lo que el Señor te ha invitado, poco a poco, un día a la vez. ¿Para qué? Para que tú hagas las cosas correctamente. Ahorita estoy en un nuevo trabajo donde esto jamás lo había hecho. Y me dice el jefe, tranquilo, sin prisa. No hay prisa. Esto que te estoy enseñando puedes practicarlo. De manera que tú lo puedas hacer mejor para no desperdiciar material, ¿no? Entonces, ¿esto qué necesita? Tiempo. ¿Qué necesita? Dedicación, determinación. ¿Para qué? Para no estropear, para no echar a perder. ¿Y para qué? Para que no pueda ocurrir un accidente de mí. Hay personas que dicen, es que la verdad estoy atosigado, no he parado de leer la Biblia y no entiendo nada. Yo me voy de aquí porque no entiendo nada. Oye, ¿pero qué dices? Te conocí el mes pasado, claro, y ya me leí toda la Biblia porque yo quería conocer, claro, pero tranquilo, te empachaste. ¿Qué pasa cuando comes mucho? Te empachas, te cae mal, ¿y qué haces? Se te revuelve el estómago, vomitas, ¿y qué sucede? Que por haber comido mucho, una u dos cositas, ya les agarras tirria y manía y dices, ya no vuelvo a comer sandía de noche. Ya no vuelvo a tomar café porque no me va a dejar, bueno, tranquilo, ¿cuántos cafés te tomaste? Bueno, me tomé 3 cafés, oye, con uno era suficiente, pero 3, entonces ya no vuelvo a tomar yo café, ya no vuelvo a comer esta comida. Y eso es lo que sucede con muchas personas que son nacidos de nuevo y empiezan a comer de la Biblia, bla, 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 como si no fuera un mañana. Está bien, hay hambre del Señor, bendito es. Hace rato leíamos en Filipenses, porque Él es quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Tranquilo, ¿tienes hambre? ¿Tienes ganas de conocer al Señor? Un día a la vez. Un versículo, un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, un libro entero. Y luego cuando te des cuenta dices, wow, me he leído la Biblia completa en 2 años. Pero nada ha sido desaprovechado, porque todo fue en un proceso y en un tiempo específico. Vamos allá, Primera de Samuel, capítulo 28. Van a ser 2 partes, tranquilos, no desmayen, no desesperen. Van a ver por qué es necesario que nosotros aprendamos este principio básico para poder ser un discípulo del Señor, para poder ser un verdadero creyente y sobre todo, no para que diga Mari, ay miren, la verdad es que el hermano David es muy buen creyente, no, sino para que el hermano David verdaderamente crea que es un verdadero creyente. ¿No es así? Es bonito cuando alguien te agarra y te dice, oye, lo estás haciendo bien. Pero ¿qué hay cuando tú verdaderamente dices, me estoy esforzando? ¿Qué hay cuando por medio de la Escritura el Señor te dice, sigue, no te detengas, hasá, hasá, yo estoy contigo? ¿Me explico? Es bonito cuando alguien agarra y te dice, estoy viendo tu crecimiento, estoy viendo tu devoción, estoy viendo. Pero es más bonito cuando tú eres consciente, porque te examinas diariamente de que estás dando lo mejor para el Señor. Primera de Samuel 28:1. Por ese tiempo, en el tiempo en el que vamos a entrar en contexto, David se fue a vivir al campo filisteo, al campo enemigo, y había pasado mucho tiempo, y había pasado aproximadamente, dice la Escritura, que estuvo viviendo allí 1 año con 4 meses. Por ese tiempo, ahora sí entramos en contexto, los filisteos reunieron sus ejércitos para ir a la guerra contra Israel. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué sucedió en el corazón de Aquis? Al saber que David estaba saqueando a todos los pueblos de Israel, a todos los aledaños, porque se acuerdan que David llegaba con botines y Aquis le decía, ¿de quién es este botín que me estás trayendo? No, pues son de las tierras de Judá, son de las tierras de Neftalí, son de las tierras de Hebrón, ¿se acuerdan? Sí. Entonces dijo Aquis, este es el mejor momento, ya que David me ha llenado el palacio de motines, de pieles, de animales, de esto, del otro, de atacar a Israel. Porque están sin nada, matan a hombres, se quedan con sus cosas, están con la moral abajo. ¿Dónde está ese Dios? Si ese Dios estaba representado por medio de David y está de nuestro lado, pues vamos a ir a reventar ese pueblo y a recuperar las tierras que son nuestras.
Luego entraremos en ese tema para que podamos entender por qué lo digo. Y entonces el rey Aquis le dijo a David: espero que tú y tus hombres salgan conmigo a la batalla. David estaba allí, fue convocado a esa reunión de ejército, de guerra. Se espera que tú y tus hombres salgan conmigo a la batalla. Como te darás cuenta, David, llegaste un poco tarde quizá, pero vamos a atacar a Israel. Ya no lo vas a atacar tú solo. Y ahora vamos por todo el reino de Israel. Se espera que salgas con nosotros, tú y tus hombres. Y agarra el davicho y dice en el verso 2: muy bien, acordó David, ahora comprobarás tú mismo de lo que somos capaces de hacer. Hijo del Señor. Esto, como en el texto de la mañana que estuvimos hablando de Abraham, no está escrito, pero te da mucho que pensar en el contexto de qué es lo que podría llegar a ser. ¿Me explico? Aquis ha de haber dicho: wow, es mi héroe. Ay, ese David con nosotros tenemos la victoria. Pero David quizá en su corazón estaba pensando: ya verás de lo que soy capaz de hacer, Aquis, por mi pueblo, por mi Dios. Ya sabrás y lo verás. No le dijo: estoy contigo, rey. ¿O le dijo así? No le dijo: estamos contigo, cuenta conmigo. No le dijo. Él le dijo: muy bien, ahora comprobarás. O sea, no muy bien de estoy de acuerdo, sino vale. ¿Sí me explico? Es como este prefijo, esta como connotación, este contexto de decir: oye, David, ¿qué te parece si mañana vamos a salir en bicicleta? Vale. Es como una reacción: ok. Y yo le digo: vale, mañana vas a ver de lo que soy capaz de hacer. Entonces Eliseo podría pensar, porque él es el que me invita, ¿no? Y yo soy el que siempre quedo mal. Y digo: ya verás lo que soy capaz de hacer. Y Eliseo pensará: wow, este chaval no se va a recorrer 3-4 kilómetros seguidos, no sé qué. Pero lo que David está pensando en soy capaz de hacer es en decirle: ¿qué crees, Eliseo? Ahora tengo tal cosa que hacer. ¿Me explico? Eliseo estaba pensando que la respuesta de David era positiva para lo que estaba diciendo, pero quizá David le estaba dando una respuesta pensando en otra cosa completamente diferente. David dice: usted sabe bien lo que va a hacer su servidor. O sea, sin confirmarle que vaya a hacer algo. Efectivamente. No le estaba diciendo: yo estoy contigo, jefe. No. Estaba diciendo: vale, ya verás de lo que soy capaz de hacer. Era un juego de palabras. Sigamos. Y agarró Aquis a David y le dijo: ay, te haré mi guardaespaldas personal de por vida. Te amo, ¿no? Conociendo que este era un rey que estaba demente. La Torah dice que era un rey como ninguno en el pueblo de Filistea. Durante ese tiempo, Samuel había muerto y todo Israel había hecho duelo por él. Familia, ¿cuántas veces han escuchado a lo largo de este estudio que citamos lo mismo? De que Samuel había muerto. Poco extraño, ¿no? ¿Se acuerdan, no? En estudios anteriores, Samuel murió. Capítulo después de la muerte de Samuel, capítulo otra vez, Samuel murió. Está recordando, y esta sería la 4ª vez que la Torah describe que Samuel había muerto. Ya sabíamos hace 6 capítulos, ¿no?, de que Samuel estaba muerto. Pero hay algo muy puntual y muy interesante que nosotros tenemos que entender. Repito, durante ese tiempo Samuel había muerto y todo Israel había hecho duelo por él. Ya lo sabíamos, ¿no? Vale. Él fue enterrado ¿dónde? En su tierra. ¿No es así? En la casa de sus padres, en Ramá, su ciudad natal. Saúl había expulsado del territorio de Israel a todos los médiums y a todos los que consultaban los espíritus de los muertos. ¿No es así? Entonces hay algo que no sé si ustedes se habían preguntado, pero yo sí me lo pregunté. Si Samuel murió y apenas vamos en la 4ª parte del primer libro de Samuel, ¿quién escribió 1ª y 2ª de Samuel? ¿No se lo habían preguntado? El nombre del libro no va en función a que lo escribió Samuel. Si Samuel murió, entonces ¿quién lo escribió? ¿Sus hijos? ¿O David? O
Natán. Según la tradición, Samuel comenzó a escribir el libro, el Sefer, ¿no? Que se le conoce como Sefer Samuel, libro de Samuel. Y después de que Samuel murió, el Señor levantó a otro hombre de Elohim para declarar las verdades a su pueblo. ¿Alguien se acuerda? Natán, efectivamente, el profeta Natán. Y después del profeta Natán, hubo otro profeta que el Señor levantó para declarar las bondades del Señor. ¿Alguien se acuerda de ese nombre? Yo les estoy dando mucho spoiler porque esto no aparece hasta Crónicas también. Pero dice, si Samuel estaba muerto, ¿quién escribió después de su muerte? Se supone, según lo que dice la tradición, que después de la muerte de Samuel terminaron el libro los profetas Natán y Gad. Y esto lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 22, del 1 al 6, y 2 Samuel capítulo 24, del 1 al 25, para que podamos entender otro profeta que levantó el Señor. ¿Va? Este profeta fue el que le dijo a David, ¿no? Oye, la has echado a perder otra vez. Te doy a 3 cosas para que elijas. ¿Ya se acuerdan? Hambre, muerte. ¿Se acuerdan? No les voy a dar más spoiler, pero bueno. Entonces, según esto, Natán es como algo puntual, como una cápsula del conocimiento. Después de que murió Samuel, en sus primeras 3/4 partes del libro, pues el resto lo terminaron entre el profeta Natán, se supone, y Gad, que es lo más acorde porque ellos son los que le sucedieron. Ellos son los que le sucedieron como profetas. Por lo tanto, hay algo que no podemos dejar pasar. Saúl hizo algo bueno. Expulsó de todo Israel a los medium, brujos, adivinos y medium. Verso 4. Los campamentos montaron su campamento en Sunem, y Saúl reunió todo el ejército de Israel, y él campó en Gibeá. Cuando Saúl vio al inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrorizó. Normal. Oye. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer. Pero el Señor rehusó a contestarle, ya fuera por sueños, por sorteo o por medio de los profetas. En principio, hizo bien Saúl, ¿no creen ustedes? Consultar al Señor. Qué forma tan extraña, ¿no creen? O sea, qué arranque de locura. ¿Qué le habrá pasado a este chaval para que haya consultado al Señor en primera instancia? Después de que él había desechado él propiamente la... Después de que Saúl, todo su reinado, desechó la voluntad de Dios. Saúl, el Señor te demanda que digas esto. El miedo no anda en burro, ¿no? Para allá vamos. El Señor te demanda que hagas esto. Ah, sí, vale, pues, pero como yo soy el rey, entonces yo haré lo contrario. Saúl, pero el Señor te... Ah, sí, pero como yo soy el rey, voy a hacerlo. Saúl, el Señor te dijo que los tzitziyot tienen que tener un hilo color azul. Ah, sí, pues yo los pongo en rosa, porque yo soy el rey y el rosa es mi color favorito. Siempre iba en contra de la voluntad del Señor. Pero, como dice el dicho mexicano, el miedo no anda en burro. Consultar al Señor para tomar cualquier decisión relacionada con nuestra vida o con todo nuestro alrededor, lo hemos estudiado anteriormente, que consultar al Señor sea nuestra primera opción y no nuestro último recurso. La cuestión aquí es que Saúl consultó al Señor, ¿por qué? Porque tenía miedo. Por conveniencia. Saúl consultó al Señor como amuleto de la suerte. Porque temió por su vida, no porque sea su deber ser. Ante la desesperación, solemos hacer cosas que jamás pensamos que podíamos hacer. ¿Es verdad? Yo me acuerdo un día de mi juventud que estábamos haciendo cosas malas y de repente no vimos venir a la policía, y la policía la teníamos ya a la altura de Kevin.
nunca yo había saltado un muro de 2,5 metros, pues salté un muro de 2,5 metros. ¿Cómo lo hice? No lo sé. Pero en mi desesperación, en mi angustia, porque dije, no me pueden volver a agarrar. No me pueden. Era un callejón, justo nos agarró en un callejón. Pues solamente 2 personas saltamos el muro ese. Los otros a saber qué pasó, pero corrí, vaya, como Usain Bolt. Por todo caso estamos a por... No saben. No saben las cosas que nos hacen ver cuando nuestra vida está a peligro. Jamás pensamos hacer cosas, jamás. Por lo tanto, como bien dice el dicho, todo el mundo es ateo hasta que se encuentra en fuego enemigo. ¿No es así? Pues precisamente esto estaba sucediendo con Shaul. Ante el miedo de sucumbir ante el ejército filisteo, dijo, preguntaré al Señor de Israel, quizá Él salga en rescate por su pueblo. Astucia, maña, pero mucha maldad. Voy a preguntarle al Señor porque este pueblo es de Él. Hemos visto, yo lo he visto, cómo nos ha hecho ganar manipulando, torciéndole la manita al Señor. Seguramente el Señor saldrá por su pueblo y yo seguiré viviendo tranquilo. ¿Pero qué creen? ¿Qué dice el verso 6? El Señor se rehusó a contestarle. Así que no lo pensó 2 veces y dijo, esto me pasa por tonto, por querer hacer las cosas bien, ahora tengo que estar pagando. Así que Saúl le dijo a sus consejeros, busquen a una mujer que sea medium, para ir y preguntarle qué hacer. Ay, hombre, más bárbaro que ese no hay. Aguanta. No solo él. Sus consejeros le respondieron, hay una medium en Endor. Sus consejeros. Como no se hizo lo que él quería, el Señor no le respondió, entonces aún así me saldré con la mía. Mira, un verso sin esfuerzo. Tal y como lo declara el proverbio. Proverbios 19:3, no vayan, yo lo leo. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja contra el Señor. Sí. Es brutal. Durante todo su reinado, repito, hizo todo lo que estaba en contra de la voluntad del Señor. ¿Por qué esta vez sería diferente? Solo que hizo algo que nunca había hecho. Esta vez estaba incursando en algo que nunca había hecho. Incursionando. ¿Y saben qué quiere decir esto? Que la maldad no tiene límites, familia. O sea, empezó ya a caminar por un camino que es el enemigo. Literal. Él comenzó a caminar por camino de senda de muerte, de destrucción. Acordémonos de esto. Sí, porque si de alguna manera su forma de actuar, de vivir, sí que quebrantaba la Torá, porque hacía cosas que no debía hacer, no eran tan como intencionadas en la búsqueda de hacer lo malo. O sea, pero ya ahí, en plan rebeldía, ya en contra total de la voluntad del Señor. pero es que no es lo mismo que pecas, ¿no? Que porque pecas porque tienes una debilidad o algo, a que tú ya de manera intencionada vayas y quebrantes la Torah en algo tan delicado como es darle honor y gloria a algo que no lo merece. Sí, consultar con el... O sea, tener tu primer impacto con el diablo directamente. Sí, ya. Exactamente. Meterte con el enemigo. La verdad, la maldad no tiene límites, como podemos leer aquí. Pero por lo que podemos leer también, ¿qué creen, chicos? Había quienes sí gustaban de practicar la adivinación y la hechicería. Claro. Había quienes sí gustaban hacerlo. Y mira nada más cómo estaba de corrompido el pueblo. Perdón, lo estoy leyendo mal. Mira nada más cómo estaba corrompido el pueblo. Y ojito, quienes le dijeron a Shaul de la bruja fueron sus propios consejeros, quienes abiertamente declaran haber desobedecido la orden de Adonai y del rey. No sé si pueden esto. Ellos mismos, al responderle, hay una en Endor,
Ellos declaran haber desobedecido la orden del Señor de expulsar a todos los hechiceros, brujos, magos, etc. Y inclusive la propia autoridad de su rey. O sea, abiertamente le dicen a Saúl, la verdad es que pues no podíamos dejar de pensar en qué es lo que nos iban a dar las cartas. No íbamos a tener, dejamos a una para que nos leyera el café. Nos reservamos a una para que pudiera suplir nuestras necesidades. ¿Sí me explico? Entonces, sus propios consejeros, quienes abiertamente declaran haber desobedecido la orden de Adonai y del rey, como leímos en el versículo 3. La orden del rey, de Adonai, fue: expulsa a todos los brujos. Y Saúl lo hizo. Pero sus discípulos, sus consejeros, su fuerza de mando, no lo hicieron. Y aquí les dejo algo para apuntar. Un rey rebelde es igual a un pueblo rebelde. Teniendo un rey rebelde, no te esperes que tu pueblo sea obediente. Si un rey es obediente, va a tener gente desobediente alrededor. Entonces Saúl dijo: manos a la obra, vamos a buscarla. Se disfrazó con ropa común en lugar de ponerse las vestiduras reales y fue a la casa de la mujer por la noche, acompañado de 2 de sus hombres, y le dijo: tengo que hablar con un hombre que ha muerto. ¿Puedes invocar a su espíritu para mí? Fíjate, se ve que era novato en esto, ¿no? Se ve que nunca se leyó la Torá. Para allá vamos. Ignorante de toda la verdad, ignorante de toda la voluntad soberana de Elohim, la cual él declaró abiertamente. Lo voy a ir leyendo yo para que veamos desde cuándo y desde dónde. Vaikra, Levítico 19:31. No te contamines al recurrir a los medium o a los que consultan con los espíritus de los muertos. Yo soy Adonai, tu Elohim. Levítico 20 del 6 al 7. También me podré en contra de todos los que se entregan a la prostitución espiritual al confiar en mediums o los que consultan a los espíritus de los muertos, los eliminaré de la comunidad. Así que consagren su vida para ser santos, porque yo soy su Señor, su Dios. Devarim, Deuteronomio 18:10. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, cartas, tarot, astros, mano, leche, pan, tortillas, nada. Ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Elohim los expulsará de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Elohim. Las naciones que están por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Elohim te prohíbe hacer tales cosas. Sigamos, Devarim 18:11. Ni haga conjuros, ni tampoco permitas que alguien se preste para actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Primera de Crónicas. Esto me encanta. Las crónicas de los reyes. Alguien o alguienes que comenzaron a datar, a escribir todo lo que sucedía en el tiempo de los reinados de los reyes. Primera de Crónicas 10, 13, 14. De manera que Saúl murió porque fue infiel al Señor. ¡Ay, papá! Ya lo sabíamos todos en los libros de Samuel. Pero ¿qué creen? Aún en estos libros históricos que se les denomina, ¿no? El complemento de la Torá son los primeros 5 libros del Pentateuco, y todos los demás libros se les denominan libros poéticos, libros históricos. Pues en los libros históricos está marcado nuevamente que Saúl murió a causa de su infidelidad con el Señor. No obedeció el mandato del Señor e incluso, está datado, consultó a una bruja. Sí, se lo dice ahí en Crónicas. Dice que por haber desobedecido y haber consultado a los espíritus ya.
Pam, pam. Hablábamos hace un momento. Él había desobedecido toda su vida, pero esto jamás lo había hecho. Y esto está apuntado. Vamos a hacer... Hay sí. que me gustaría apuntalar. Cuando dice que fue y buscó a una medium para hablar con espíritu, ¿a espíritu de quién? Los muertos nada saben. Ahí va, para allá vamos, tranquilo. Hay algo que yo quiero puntuar aquí. Todo lo que estamos haciendo hoy en día se escribirá en el libro de la vida. Claro. Bueno, no el libro de la vida, el libro de las obras nuestras. Recordemos que cuando nos presentemos ante el gran Señor, ante el Rey de Reyes y Señores Señores, Él, dice la Escritura, que juzgará a su pueblo y dará conforme a qué, lo que hayamos hecho. Gloria, corona y honra para los que han echado mano de la vida eterna y han servido al Señor con su amor y practicando la justicia. Pero deshonra y vergüenza para los que, conociendo la verdad, hemos transgredido la ley del Señor intencionalmente. ¿Qué significa esto? Esto del libro de las Crónicas, no recuerdo bien cuándo se comenzó a escribir, pero yo creo que fue durante el reinado de Salomón, estoy casi seguro, ya luego se los diré correctamente, porque esto no lo tenía yo en mente. Pero se vuelve a escribir acerca del rey Saúl y lo que hizo, es lo único que se escribe. No se escribe cuando ganó las victorias, cuando ganó a sus 1000 y luego David a sus 10,000, pero esos 1000 no los declara la Torá, solo declara la Torá en Crónicas que murió por infidelidad al Señor y rebelión, y aparte pasó a la historia como un infractor de la ley. Nosotros, todo lo que estamos haciendo está siendo contado, no para juicio, sino para cuando estemos delante del Señor, el Señor te diga: David, después de que te lavé, después de que te santifiqué, después de que te limpié y te puse vestiduras nuevas, ¿por qué te metiste todas estas veces en el charco, mano? Y esto no será personal, no te llamará a una habitación, esto será delante de todos los santos, señores. Delante de todo su pueblo por la eternidad. El Señor no es que una eternidad te estará recordando, pero en el momento en el que tú pases para recibir o aplausos o abucheos, por así decirlo, el Señor nos demandará de todas las cosas que hicimos, tanto las buenas como las malas. No estoy hablando de pecar, ¿me explico? Para muerte, porque si estamos en ese momento, la muerte ya habrá pasado, la segunda muerte ya se habrá ejecutado, pero ahora es necesario que se recoloque el pueblo del Señor. ¿Me explico? Que se empiecen a determinar, bueno, David se va para el bloque X, Jorge se va para el bloque Y, ¿me explico? Bueno, pues para la reubicación, pues antes tendremos que ser censados y tendremos que ser o aplaudidos o avergonzados por aquellas cosas que, sabiendo hacer lo bueno, no lo hicimos y preferimos hacer lo malo. Acordémonos de esto, familia. Rápidamente vámonos a Isaías 8, 19, 22. Tal vez alguien les diga: preguntemos a los médium y a los que consultan los espíritus de los muertos. Con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer. Pero, ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Elohim que lo guíe? Fíjate qué exhortación tan fuerte. A veces, familia, nos encontraremos en situaciones, Isaías 8, del 19 al 22, a veces, pueblo, nos encontraremos en situaciones que nos llevarán a tomar decisiones fuertes, decisiones tajantes. A veces vamos a estar tan abrumados mentalmente, y cuando hay bruma mental perdemos nosotros la conexión con el Señor. Sí sabes, ¿no? Cuando estás tan nublado de pensamientos, cuando estás tan nublado de afanes, estrés, dejamos de escuchar la voz del Señor. Hablamos la mañana, la mediodía. Exactamente. ¿Hay formas de que puedas poner tu mente en blanco? No estoy hablando de poner la mente en blanco, estoy hablando de permanecer alineado a la voluntad del Señor. A cuando tú preguntes, le preguntes al Señor y el Señor te responda. ¿Me explico? Estamos habituados a eso, ¿no? A no esperar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 año, 2 años para conocer si es voluntad del Señor o no.
El Señor nos lo dio en su Biblia, en su Torah, en su palabra. Y en su palabra entonces sabrá David si tiene que hacer esto o no lo tiene que hacer. Fácil. ¿Me explico? Si David es tan cabezón y está tan abrumado, pues se puede acercar al consejero. Dice la Escritura, en la multitud de consejo está la sabiduría. Y donde hay consejería, hay victoria. Si tú tienes mucha niebla mental y necesitas escuchar la voz del Señor, pero a causa de tu preocupación, de tu ansiedad, de lo que estás pasando, no puedes escuchar la voz del Señor o no puedes concentrarte en leer la Escritura, pues debes acercarte y cumplir los procesos y protocolos del Señor. Acércate a esa persona o a esas personas que seguramente te ayudarán, porque quizá ellos no están pasando lo que tú estás pasando y pueden ser más objetivos y pueden tomar la Torah como ventaja y como este ayo y decir, ¿sabes qué, Armando? Pues no creo que sea conveniente hacer esto o esto. O, ¿sabes qué, Armando? Pues es conveniente que lo hagas, hazlo. Entonces Armando, como no sabía si sí o si no, pues mejor tomó la decisión de consultar al Señor. Ojo, Y entonces el Señor le dio la palabra y el Señor le dio la salida. ¿Y saben qué sucederá a continuación? La niebla mental de Armando se disipará. Así es esto. Cuando nosotros queremos una opinión, cuando nosotros queremos un consejo, cuando queremos nosotros conocer la voluntad del Señor, lo primero que tenemos que hacer es preguntar al Señor. Pero si me encuentro tan aturdido, tan estresado, tengo el tiempo encima, tengo que dar una respuesta, no sé qué hacer, claro, tómate 5 minutos y haz una llamada. Puedes hablar, o si necesitas que sea personal porque tienes que verlo, pues queda urgentemente. Oye, David, Víctor, Kevin, necesito hablar contigo 5 minutos, 10 minutos, por favor, ayúdame en esto. Oye, y los que somos siervos del Señor, siempre estaremos dispuestos. Si hemos acudido a llamadas en madrugada, ¿me explico? Porque estamos dispuestos, para eso nos puso el Señor. Bueno, entonces aquí dice, ¿deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Y cuando se refiere a los muertos, no se refiere a las personas que han muerto en la vida física. Exactamente. Esto abarca los dos planos, tanto el físico como el espiritual. Yo puedo pedirle un consejo para algo que tenga que ver con mi vida, con mi manera de vivir, con algo que tengo que tomar decisión a una persona inconversa. No, pero si es un consejo para algo de formación académica, algo de un trabajo, pues claro que puedo pedirle a una persona no muerta, pues, pero una persona que no conozca al Señor. Oye, por ejemplo, a mi jefe, tengo una duda caótica, ¿cómo tengo que hacer los cortes? Pues no voy a venir a preguntarle a Víctor, porque igual, y no es el mismo sentido, es un sentido natural. Pero si yo tengo un problema con mi esposa, pues no voy a ir con mi jefe. No voy a ir con el colega que le saludo todos los días, que me encuentro a camino del trabajo. No voy a ir con el papá de una compañera o compañero de mis hijos. No voy a ir. No voy a ir con mis tíos. Yo voy a buscar el consejo del Señor con personas que sean del Señor. Eso yo creo que lo tenemos todo claro, ¿verdad? Pues continuemos. ¿Acaso no deberá el pueblo pedirle al Señor que los guíe? Claro. ¿Deberán los vivos buscar orientación de los muertos? Nunca. 20. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. ¿Dónde son esas instrucciones y enseñanzas de Dios que nos enseña Isaías? ¿Dónde están? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán estas instrucciones e enseñanzas? El libro que estamos estudiando ahora en la Parashá semanal de Barim nos dice, en el libro de la vida, en el libro de la instrucción, ¿qué es lo que le dice Moisés a Josué? Nunca se deberá separar de ti este libro ¿de qué? De instrucción. E instrucción es igual a vida. Entonces, mira lo que dice Isaías. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. ¿Isaías qué, perdón? Isaías 8:21. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad
irán de un lugar a otro, fatigados y hambrientos, y porque tienen hambre, se pondrán furiosos y maldecirán a su rey y a su Dios, y levantarán la mirada al cielo, y luego bajarán a la tierra. Por donde quiera que miren, habrá problemas, angustia y una oscura desesperación. Serán lanzados a las tinieblas de afuera. ¿Les suena parecido con alguien que estamos estudiando ahora? Miren cómo se encontraba Saúl, desesperado, furioso. Más adelante vas a ver que ni siquiera había comido ese día ni la noche del día anterior. Estaba en pánico total. Y mira lo que dice Isaías 8:22. Luego bajarán a la tierra, pero donde quiera que miren habrá problemas, angustia y una oscura desesperación. Serán lanzados a las tinieblas de afuera. Y vamos a continuar ya para terminar la primera parte, para que vean la respuesta de la bruja. ¿Está tratando de que me maten?, preguntó la bruja. Usted sabe que Saúl ha expulsado a todos los médiums y que todos los que consultan a los espíritus de los muertos. ¿Por qué me tienden una trampa? Sin respeto alguno por la persona del rey. Primero, la bruja sin respeto alguno por la persona del rey. Pero un rey o una persona que no respeta al Señor, claramente veremos que no merece el respeto de nadie. ¿Sí me explico? Y como termines peor todavía. Saúl dijo, oye, claramente nosotros podríamos decir, ¿no? Oigan, ¿no han visto el edicto del rey? ¿No? ¿Acaso no has visto el edicto del rey que dijo? No. ¿Acaso no saben que Saúl mandó a matar a todos los brujos? Y yo quiero que nos quede esto. Una persona que no respeta al Señor no merece respeto, porque no se respeta a sí misma. Fácil. Si yo no respeto al Señor y mi vida es volátil como el polvo que viene y va, no merece que David sea tomado en cuenta. No merece el respeto de nadie. Pero quien respeta y honra al Señor, dice la Escritura, que su memoria jamás será borrada. Ahí tienen a un Moshe que predicamos cada Shabbat y cada día en la parashá semanal. Ahí tienen a un Josué, ahí tienen a un tal, a un Elías, un Eliseo, ahí tienen a tales. Porque dice la Escritura en Proverbios, la memoria del justo será bendita, pero la del impío se pudrirá. ¿Ven? Qué interesante, ¿no? Una persona que no respeta al Señor, claramente vemos que no merece respeto de nadie, por mucha posición que tenga. No hablemos ni de presidentes y esto, porque por mucha posición que tenga, si el pueblo no respeta esa posición, solamente es un papelito. Y fíjate, eso que dices es bien interesante y bien importante de tomar en cuenta, porque muchas veces en esto de las raíces hebreas que se le llama, ¿no? O en esto de querer buscar guardar Torah, vamos y nos metemos a un montón de ¿cómo se llama? De personas que supuestamente predican de la Torah, pero cuando tú investigas, niegan a Yehoshua, no creen en Yehoshua, no guardan ni honran a Yehoshua. Entonces son judíos literales así, que por el contrario, lejos de creer en Yehoshua, hasta hacen lo contrario, ¿no? Y entonces nosotros vamos creyendo lo que esta gente Shalom, dice, familia. ¿no? Cuando en realidad nosotros deberíamos cuidarnos de ese tipo de cosas, porque el que no cree en Yehoshua no tiene la vida, claro. No tiene la verdad. Miren, yo cuando estaba en el cristianismo anterior, me llené mucho de teólogos ateos, de formas y experiencias de enseñar la Escritura que ni ellos mismos pudieran expresar, o sea, aplicar. Todo lo que ellos hablaban era una información enriquecida, ¿no? Pero ellos no lo aplicaron. Por lo mismo, porque son ateos. Pero ellos se dedicaron al estudio de la Escritura y a sacar conjeturas de ellas, donde había herramientas prácticas. Pero cuando yo empecé y dije, ¿pero qué me estoy metiendo? A ver, maestro, predica con el ejemplo.
Cuando yo me cayó el 20, ¿no? Y me despertó la conciencia del Señor, decir, ¿qué estás leyendo, David? Bueno, Señor, pero estoy aprovechando todos los recursos. Claro, David, pero no todos los recursos son aprovechables. Tienes que aprender a ser selectivo con lo que metes a tu cuerpo, con lo que metes a tu cabeza. Pero bajo el pequeño cliché de que todo pescado tiene espinas, y no porque tengan espinas vamos a dejar de comer pescado, pero con las cosas del Señor hay que tener mucho cuidado, porque así como suavemente entra por aquí, suavemente sube a la mente y luego baja al corazón, y pueden ser unas verdades que no sean absolutas, pero sean verdades que no estén sujetadas y sustentadas en la voluntad y principios bíblicos. ¿Me explico? Se cita más los pensamientos del predicador que a la propia Torá. Ahí está un ejemplo. Por mucho de que este predicador dé ejemplos o cite cosas que están basadas en la Biblia, pero si mi filosofía de vida o mi manera de vida la voy a marcar por lo que dijo el pastor y no lo que dice la Escritura, entonces allí hay pescado con espina. A estos que siguen a Elena B. del Toro, Robinson, o como sea, y a todos estos, ¿no? Claro, entonces familia, tengamos cuidado, no está mal, yo no les estoy diciendo, no, solo tienen que escucharnos, no, jamás podríamos decir, solamente nos escuchen a nosotros, pero, por favor, apliquemos lo mismo que aplicaban los bereanos, los de Berea. Escudriñaban, y si David decía tal cosa, agarraba y leían y decían, esto no me cuadra, porque no, yo creo que David sí está más o menos alineado, pero estás fuera de contexto. Seamos como estos bereanos. Seríamos que examinamos todo, retenemos las cosas, las examinamos y luego abiertamente y con la sabiduría del Señor decimos, esto lo desecho o con esto me quedo. ¿Sí me explico? Mira, las mayores enseñanzas que yo tengo de mi vida cristiana pasada, por así decirlo, son la experiencia que el Señor me dio a entender y decir, esto no lo hagas. Porque no, o sea, porque son cosas que no van conforme a su voluntad. El declaro, el profetizo, el dinero, el esto, el juzgar, el hacer algo, leña del árbol caído, cosas que vemos en iglesias de este estirpe. ¿Me explico? Hay otras iglesias que son muy de amor, que son muy restauradoras, que son muy... pero se quedan allí sin dar ese paso al conocimiento de la verdad. Entonces, cuando nosotros podemos entender todas estas cosas, nos volvemos, ¿qué? Más sabios. Leímos en los Salmos, en el Salmo 119, ¿no? A causa de que yo me metí tanto con el Señor, dice la Escritura, me hice más sabio que los maestros. ¿Está mal? No está mal. Pero está mal si tú lo que estás metiendo, lo estás hablando y lo estás empezando a poner por obra sin haberlo pensado o razonado. Sí. Hablo no de lo que está escrito, hablo de lo que digan los demás. Tenemos el deber ser, la obligación de lo que dice el hermano David, ponerlo hacia la luz de la Escritura y corroborar que es verdad o que es mentira. Entonces, vamos a terminar con este último verso. Lo peor, aquí le pongo, esto es lamentable, pero lo peor no acaba aún. Saúl hizo un juramento en el nombre del Señor y le prometió a la bruja, tan cierto como que el Señor vive, nada malo te pasará por hacerlo. Fíjense en nombre de quién juró este hombre. Le dijo abiertamente, sigue quebrantando la ley de Adonai, yo te doy el edicto, el acrado real de que lo puedas seguir haciendo y que nadie te mate, haciendo que la mujer bruja tenga la facultad y libertad de seguir pecando contra Adonai y cayendo aún en mayor condenación. El hombre jura en el nombre del Señor. Que el que tú quebrantes la ley del Señor no va a pasar nada. O sea, ¿sabes por qué? Porque si juraba en su propio nombre, decía la bruja, no sé de qué me hablas. Yo, de brujas, no tengo idea. Pero como juró en el nombre del Señor alguien que tiene peso, ha dicho, ¿qué quieres que hagamos? ¿No? ¿A quién matamos? ¿Qué quieres? Vaya preparando. Y termino con este texto, Mateo 5:19. Entonces, si no hacen caso al más insignificante y
insignificante como despreciable, sino al más pequeño de los mandamientos, y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, a ser desobedientes, a no hacer caso, a ser rebeldes, serán llamados los más insignificantes del reino de los cielos. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, poniéndolas por obra, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y termino con la pregunta con la que comencé. ¿Qué tan importante es para el creyente conocer la legislación de Adonai? ¿Saben cuántos mandamientos transgredió Saúl a lo largo de este pequeño anécdota? ¿Saben que si la cabeza está mal, el cuerpo completo está mal también? ¿Saben que si un rey es rebelde, el pueblo también lo es? ¿Que si un rey carece de sabiduría, el pueblo se desenfrena? Causa y efecto. El Señor a cada uno de nosotros nos demandó ser ¿qué? Ser sus portavoces. Y los portavoces del Señor, sus sacerdotes, personas, entendiendo sacerdotes como personas que están consagradas al Señor y le sirven. ¿Cómo tenemos que ser? Íntegros, ¿no? Íntegros, intachables, santos cada vez más. Sí. O sea, que en nosotros, en nuestras vidas, en cada cara que yo veo aquí, tengo que ver yo, y ustedes tienen que ver en mí, cada día, cada Shabbat, una santificación progresiva. O sea, David sigue caminando, Armando sigue caminando, tal sigue caminando. ¿Me explico? Porque eso es lo que sucede. Llegamos a casa, después de estar aquí juntos, después de haber compartido el pan y los peces, después de haber comido y recibido el alimento espiritual, y de repente viene a mi mente y dices, ay, pero mira el M de verdad. Todo el tiempo de la predicación estuvo sacándose el chicle que estaba masticando. Un ejemplo, ¿no? ¿Me explico? ¿Qué quiere decir eso? Tiene el menor intención. Seguirá mascando chicle mientras estamos... No estoy diciéndolo por nadie, es un ejemplo solo, ¿no? Y digo a mi hijo porque está bebé. Entonces, familia, también a veces vienen pensamientos. Oye, yo noté, y lo comento con mi esposa, ¿notaste a tal persona que está un poco diferente? Lo notan, lo hablamos en casa. Ustedes hablarán en casa de cada uno de los hermanos. ¡Claro! Entonces, cuando suceda eso, significa que estamos en el camino. Esto nos da testimonio a nosotros mismos de que estamos cumpliendo la voluntad del Señor. ¿Pero qué me está diciendo David? Santidad, claro, la santidad es real. La santidad es algo que tú y yo estamos llamados a ello. Es algo a lo que tú y yo debemos practicar día con día. Días buenos y días malos tenemos todos. Tenemos nuestros altibajos, pero no por tener un altibajo significa que me voy a quedar detenido y que voy a dejar de practicar y de hacer, porque si no sería como lo que hablábamos en la mañana, como una Agar, una persona que estuvo y mientras estuvo todo bonito y todo contento, pero cuando no estuvo, Claro. amén. Familia, ¿qué tan importante es para el creyente conocer la legislación de Adonai? Meditemos en esto en lo que va de nuestra semana, para que comencemos la semana con una perspectiva diferente. No nos pase lo que sucedió con el patriarca Abraham, con su mujer Sarai, tomando decisiones porque pues, era el último recurso, se me está pasando el café, se me está pasando, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? El arroz, se me está pasando el arroz, que se suele decir. No, familia. Amemos el proceso el cual el Señor nos está permitiendo vivir ahora. ¿Es un proceso de qué? ¿De cambios? ¿Un proceso de preparación? ¿Un proceso de salir de un lugar e ir a otro? ¿De salirte de una casa para ir a otra? ¿De cambiar de un trabajo? ¿De transformación? ¿Un proceso donde me voy a implicar más espiritualmente? Amemos los procesos. Amemos los procesos. Familia, Shabbat Shalom, Shavua Tov, un abrazo para todos, que el Señor les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que nunca y cada día de la semana les falte Shalom. Amén. Shalom.